Bienvenidos a un video más de Carroña Política, querida comunidad. Entre muchas de las herencias que recibió del licenciado López Obrador, la doctora Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta de nuestro país, pues es el conflicto que tiene Grupo Electra de Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico de nuestro país, en donde se habla de miles de millones de pesos. Se hablaba de más de 60 mil millones, después de 35 mil millones de pesos, en donde se encuentra un litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí atorado, en donde este problema se politizó. Incluso el mismo Salinas expuso que el expresidente y él habían tenido un pacto para una reducción de no pagar impuestos. Señoras, señores, ¿qué es lo que va a suceder con la doctora Claudia Sheinbaum y con esta situación de Ricardo Salinas? Se lo voy a platicar el día de hoy. Aquí tenemos videos, declaraciones del mismo Ricardo Salinas cuando hablaba de que era su amigo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto de las acciones que hay que tomar ahora que está la doctora Claudia Sheinbaum al frente de nuestro país. Si tienen la oportunidad, ayúdenos con ese like que nos da mucha alegría y nos ayuda a seguir creciendo como comunidad. Y por supuesto, si tiene esa oportunidad, suscríbase al canal y sigamos siendo más en este espacio que es su espacio de Carroña Política. En fin, me voy directamente. Hay el personaje del Escorpión Dorado, en donde logró que Ricardo Salinas Pliego se subiera a una camioneta, un automóvil con él, e hiciera algunas declaraciones, y vamos a escuchar parte de lo que decía, hablando precisamente de la cuestión de la cuestión tributaria, de que la gente debería de pagar sus impuestos. Oye, sí, y los empresarios grandes, bueno, la gente, porque se dieron baño de pueblo, como le dijeron, en donde decía que toda la gente de manera muy sencilla debe pagar sus impuestos, pero también estos grandes empresarios que no se hagan, que deben miles de millones al SAT en nuestro país. Una de las cosas más importantes que logré con el presidente Andrés Manuel fue que hicieron un régimen que él logró con el presidente. Entre los dos lo lograron. Régimen fiscal simplificado para que ellos no sean criminales fiscales, sino que sean contribuyentes. Pero pues había que hacer un régimen sencillo, simple, que la gente pueda cumplir con él. Y ya está puesto. Entonces, una de las grandes logros se hizo este año, en el 2022. Pero a ver, estás diciendo de los fiscales y demás, y la gente también, cómo te trolea y cómo te chinga, de que pagues tus impuestos y que no sé qué. Por eso, pero te piden que pagues impuestos y no te dan ni madre a cambio. Porque tú crees que tienen seguridad, no, lo roban por todas. ¿Tú crees que tienen sistema de salud donde los atiendan? Pues no, está de la chingada. Ajá. Y la escuela, pues está pinche. Entonces, ¿qué es lo que te dan? Muy poco a cambio. Ahora claro, pues están dando las transferencias estas, es algo en el sentido correcto, pero no es suficiente. Lo que la gente necesita no es que le den cosas, sino que no le estén estorbando y que la dejen trabajar. Eso es lo que yo estoy convencido. Pero ya no entendí, ¿tú eres enemigo de Andrés Manuel o eres amigo de Andrés Manuel o qué? No, somos amigos, es mi amigo. Ah, ¿son amigos? Yo lo respeto y él me respeta, y en unas cosas pensamos diferentes, pero en un chingo de cosas pensamos igual y nos llevamos muy bien, por eso. Pero que si odias a Zagatel. Bueno, ahí decía que obviamente son amigos, o decía que eran amigos. En muchas cosas piensan igual y en muchísimas más piensan diferente. Eso es lo que comentaba en el 2022 cuando se hizo esta entrevista. Pues en fin, ya regresando a este 2024, a este mes de octubre del 2024, esto es lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum acerca de la deuda de Ricardo Salinas Pliego ante el SAT, ante el sistema de administración tributaria de nuestro país. Durante la visita que tuvo hace unos días a Nuevo León, Claudia Sheinbaum habló de la importancia de que todos, absolutamente todos, incluyendo sus empresarios, mira, pachorrudos con mucha lana, cumplan con sus obligaciones fiscales, porque por ejemplo, los que somos asalariados o estamos buscando tener un ingreso extra, tenemos que pagar impuestos, tenemos que hacer nuestras declaraciones, si no, ¿en qué broncononón te metes? Claudia Sheinbaum y sus aliados expresó su apoyo a la postura del expresidente Andrés Manuel López Obrador en el conflicto que mantiene el empresario Ricardo Salinas por un adeudo de 63 mil millones de pesos en impuestos. Esto lo dijo en una visita que hizo a Nuevo León, y la importancia de, a final de cuenta, de que todo mundo, dicen por ahí, piso parejo, todo mundo debe de pagar. Entonces, aquí hay una discrepancia muy grande, porque incluso Salinas Pliego
hablaba de que con el expresidente López Obrador ya tenía un pacto para que le bajaran los impuestos, para que no tuviera que pagar los 63,000 millones que adeudaba el grupo Electra y sus filiales y todas las empresas que tiene. Incluso durante la mañanera del 26 de septiembre, López Obrador señaló que el empresario le planteó un arreglo por la deuda de impuestos que tenía Grupo Salinas. No solamente, por ejemplo, Proceso o bien hasta Carmen Aristegui hablaba precisamente de esta revelación que hizo el empresario, que fue quien comentó precisamente que esta situación era, pues mira, incluso ahí está una fotografía en donde están dándose la mano, en donde hablaba que se iba a arreglar ese asunto del billete. En el marco del cierre de gobierno de López Obrador, el empresario Ricardo Salinas reveló un supuesto pacto entre él y el mandatario para resolver la deuda fiscal del grupo Electra. La explicación de Salinas fue en respuesta a los señalamientos que AMLO hizo sobre él y la deuda durante su conferencia matutina en esa misma mañana. Entonces, vamos a recordar lo que sucedió, porque es importantísimo que la gente sepa de lo que estamos hablando y cómo es ese asunto, ¿no? La doctora ya lo dijo, ya fue clara. Vamos por todos, o sea, todo mundo tenemos que pagar los impuestos que nos corresponden y más estos señores que tienen muchas empresas que han sido muy inteligentes, que tienen empresas bollantes. Si hablamos de Salinas Pliego, no solamente la televisora, él mismo lo dijo, la televisora creo que es su tercer negocio que le deja billete. Pero estamos hablando de su cablera, de Total Play, estamos hablando del Banco Azteca, de las Haciendas Electra, estamos hablando de Itálica y de todas las empresas, porque tiene más empresas en donde este hombre, pues bueno, se ha convertido en un magnate realmente importante en nuestro México. ¿Qué decía el licenciado Andrés Manuel López Obrador antes de dejar el mando a la doctora Claudia Sheinbaum? Con todo respeto, Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas, o está él pensando de que nosotros queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto. Lo único que le pediría es que presentara las pruebas, y si presenta las pruebas, actuamos. Nosotros hicimos un compromiso de no mentir, de no robar, de no traicionar al pueblo. Bueno, es lo que decía el presidente, incluso en la mañanera del 27 de agosto, si no me equivoco, eso fue lo que también comentó. Acaba de permitir la presidenta de la Suprema Corte entrada a 2 expedientes que debió, en términos estrictamente legales, rechazar 2 expedientes que significa el pago de impuestos de una empresa por 35 mil millones de pesos. Y aun cuando debió rechazar la entrada de esos recursos porque no proceden, de manera arbitraria, no solo les da entrada, sino que uno menor, creo que de 2,000 millones, se lo entrega a una ministra más decente. Y el de los 33,000 millones se lo entrega a un ministro que siempre ha defendido a potentados. Eso es lo que se pretende con esta reforma al Poder Judicial de la Federación. La gente cree que fue simple y sencillamente un revanchismo, fue un capricho o fue el querer tomar venganza, de cierta manera, de los empresarios mexicanos, cuando a final de cuentas lo que se pretendía o se pretende es esto, que no exista más en nuestro país el asunto de que los potentados, los adinerados, los empresarios que tienen todo ese poder, compren a la justicia para que sus casos, para que sus decisiones sean unilaterales. Eso es lo que se pretende.
cuando hablábamos de los señalamientos que hicieron gente como Felipe Calderón. Sí, yo creo que va a ser eterno Felipe Calderón cuando lo mencionemos. Él puso a todos los ministros de la Corte. Incluso muchos de ellos, o algunos de ellos, mejor dicho, hablaban de que había algunas amenazas y de cierta manera también se sabe por debajo del agua que hubo dividendos por parte de los gobiernos, los gobiernícolas, dice Salinas Pliego, o de los gobiernos anteriores, en donde la lana, los sobornos, se decía que incluso invitarlos a partidos de deportes o de espectáculos, viajes, o sea, había la manera de comprar a esta gente, ¿no? Entonces, es lo que el presidente decía, esto no puede seguir así. Misma gente dentro del Poder Judicial aplaudió esta decisión y es algo que, claro, ha movido las aguas de manera importante. De hecho, señoras y señores, el grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, hablaba de esto, hablaba de esa situación y daba su versión. Hola a todos y gracias por su atención. El presidente Andrés Manuel y yo tenemos muchas discrepancias, pero en una cosa sí hemos coincidido desde hace años, en nuestro mutuo aprecio y respeto por la libertad. La libertad es la herramienta más poderosa que tenemos para salir adelante ante cualquier reto que se nos presente. Y entre las libertades, la más preciada es la libertad de expresión, pues de ella partimos para construir una mejor sociedad. Yo siempre he sido respetuoso con la investidura presidencial, pero lo que hoy dijo el presidente amerita precisión y corrección. Como bien dijo Andrés Manuel, los temas fiscales que menciona son añejos, no son asuntos surgidos durante este gobierno. Con la libertad que contamos y ejercemos, recurrimos al Poder Judicial porque consideramos que estos pretendidos cobros son actos de injusticia y de abusos del Estado. Nuestro México, el de todos, necesita de un Poder Judicial independiente, con jueces que puedan hacer su trabajo sin presiones. Sin presiones, pero con jueces o magistrados o ministros que sean amigos de ustedes. Un Poder Judicial que ponga límite a los excesos de otros poderes. Y un Poder Judicial que nos defienda a todos. Los ataques a los ministros de la Suprema Corte y al Poder Judicial en general en nada contribuyen a la construcción de libertades. La violencia verbal y los señalamientos de corrupción sin pruebas en contra del ministro Luis María Aguilar, el encargado de revisar nuestro caso, son una presión indebida en contra del ministro y en contra de nuestro derecho a contar con un proceso de justicia imparcial. Por mi parte, usaré todos los medios legales para defenderme. Es derecho de todos frente al abuso del poder. Bueno, y obviamente ha estado utilizando su televisora, sus redes sociales, ese hombre que está en la plataforma antes Twitter, ahora X, poniendo sus videos, exponiendo ahora sí que sus ideas, hasta sus problemas, las situaciones legales, pero también nos dimos cuenta cómo Televisión Azteca durante un tiempo fue muy tendencioso en su manera de dar las noticias. Era todo contra 4T, todo en contra de el licenciado Andrés Manuel López Obrador y más. Cuando se terminó la concesión de ese campo de golf en el estado, si no me equivoco, de Quintana Roo, en donde estuvieron peleando con uñas y dientes la gente del grupo Salinas. Y obviamente él mismo lo acaba de decir, es un tema añejo. ¿Pero por qué un tema añejo entonces? Él mismo se está tropezando, ¿no? O poniéndose la pata, dice por ahí, para que te caigas. ¿Por qué? Porque estamos hablando que desde hace mucho tiempo se ha estado dejando el hecho de estar pagando los impuestos que se deben. Él hablaba que la pandemia les había afectado enormemente, pero si no solamente dice que fue en este gobierno, en este gobierno pasado, mejor dicho, en el gobierno pasado fue la cuestión de la pandemia. Entonces, esto es desde hace muchos años en donde se dejaba pasar el asunto de la cuestión de los adeudos a la cuestión tributaria o al SAT, en donde Salinas Pliego, ya lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum, o pagas o pagas. Aquí es
Todos, señoras y señores, tenemos que estar al día en el SAT, si no, habrá consecuencias, porque son situaciones que más la gente que tiene lana, son obviamente los que más les duele el tener que pagar no solamente sus impuestos, el pagar los derechos de sus trabajadores para que tengan todo en orden, en donde él mismo lo llegó a decir, Salinas Pliego, ¿no? De sus empresas, que son miles de empleados, pues hay que darles seguridad social, hay que darles aguinaldos, hay que darles todas las prestaciones de ley. Y muchos empresarios que tienen una cantidad impresionante de lana, lo que hacen es hacer enjuagues con las leyes o enjuagues con las leyes fiscales, mejor dicho, para evitar dar a sus empleados cada año un reparto de utilidades, y eso nos tocó a nosotros incluso vivirlo en carne propia, ¿no? En donde las mismas empresas hacían gastos innecesarios para poder meterlos como gastos de la empresa, y que cada año, en lugar de darle a los empleados, ellos se vieran beneficiados con algo para, pues sí, para su empresa o para su persona. Lo que sí es que, pues, finalmente hay que esperar en que termine este asunto. Las personas en las redes sociales dicen lo siguiente. Por ejemplo, este post me llama la atención. Me uno al exhorto que hizo el expresidente AMLO, en donde pues habla de que la corrupta Norma Piña agiliza el litigio contra Salinas Pliego para que pague los millones que deben impuestos. Litigio que lleva años congelado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo quiero que pague Salinas Pliego lo que debe. Eso es lo que dice este tweet. Y así hay otras personas que dicen, ok, este hombre, teniendo la libertad de expresión en las redes sociales, en su televisora, como cualquier persona que estamos al frente de una cámara y que estamos día a día en estas benditas redes, tenemos la oportunidad de expresar lo que sentimos. Entonces, aquí está este asunto. Vamos a ver en qué culmina, porque se le quiere dar agilidad a algo que está congelado desde hace mucho tiempo, y la doctora Claudia Sheinbaum ya lo dijo. Tiene que ser piso parejo para todos. Todos deben de pagar. Entonces, vamos a ver qué sucede en esta situación. Señores, gracias. Los invito a que se queden con nosotros. Hay más videos que hemos hecho en su canal de Carroña Política. Lo invito a que los vea y, por supuesto, a que nos acompañe en el siguiente video. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Le mando un fuerte abrazo. Si tiene la oportunidad, ayúdenos y denle click a la campanita. Y, por supuesto, ayúdenos a seguir creciendo esta hermosa comunidad de Carroña Política. Gracias. Hasta la próxima. Saludos a nuestros paisanos en los Estados Unidos y a lo largo y ancho de la República Mexicana. Un abrazo muy fuerte y que pasen ustedes una excelente tarde, noche, mañana o madrugada, dependiendo a la hora que nos vean y en donde nos vean. Hasta la próxima, mis amigos. Gracias.